¿verdad? Ajá. Estamos acá, participantes, Dios mío. Ya va, acá. Ajá. Es un placer. Yo dije, Dios mío, ya iba a meterme allá porque se me había olvidado. Vamos a ir, no nos decía a qué hora es la exposición, creía que era a las 3. Ah, sí. Vamos Yo también. acá. De hecho, a mí se me hizo extraño cuando llegaron las 2:15 que no se había conectado. Sí, qué pena, discúlpame ahí. No se preocupe. Eso Discúlpeme. puede pasar bastante. Vamos a ver. Ya va. No aparece, Dios mío. Ajá, hacer de anfitrión. Ya estás listo, Miguel. Sí. Ajá. Voy a ver si puedo lograr compartir. Puedes compartir. Ajá. Chévere. Estoy buscando la opción. Pantalla. Compartir. ¿Se ve? Sí, ya cambió la pantalla. Hay otra allí, pero. Ajá. Sí, Ujú. sí, sí. Baja con. Ajá. Ujú. Listo. Perfecto. Excelente, Miguel, excelente. Mm, Ah, muy bien. Perfecto. Sí, Comienza entonces. dele pues. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Enrique Rojas Ruiz. Cédula de identidad 29869675 y voy a exponer mi proyecto del principio de Arquímedes. Ajá. El principio de Arquímedes, también conocido como la ley de la flotación, la ley física de la flotación, es la base de la ley náutica. Fue descubierto por el matemático griego Arquímedes, que vivió entre el año 287 a.C. y 212 a.C. Esta ley fue un aporte muy importante para su época, principalmente porque ayudó a conseguir el volumen de cuerpos con figuras irregulares. En el caso de que hizo Arquímedes fue la corona del rey. También en el mundo, o sea, hoy en día, nosotros podemos utilizar la ley para poder comprender fenómenos como por qué flota un barco y cómo funciona un submarino. Ujú, Los objetivos generales de este proyecto es conocer el principio de Arquímedes ujú, y los objetivos específicos son examinar el comportamiento de un cuerpo total o parcialmente sumergido en un ujú, líquido y establecer un modelo simple para describir los fenómenos físicos que ocurren. ujú, La metodología que fue aplicada fue la investigación descriptiva. Esta es una metodología de investigación cuyo propósito es describir una porción de la realidad o un fenómeno. Esto con la finalidad de, a través de una serie de observaciones, comprender el principio de Arquímedes, así como las fuerzas u otros factores que van a presentarse a la hora de sumergir un cuerpo en un líquido, ya sea parcial o totalmente. Y ujú. los materiales utilizados fueron 3 vasos cilíndricos, un vaso con agua, sal Ujú. común y 3 huevos. Excelente, Miguel. Excelente. Desarrollo. Deme un momentico aquí. La ley de Arquímedes establece que un cuerpo, total o parcialmente sumergido, experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Ok, Mm, para empezar a trabajar con la ley de Arquímedes, es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo vamos a calcular el peso. ujú, Para calcular el peso, nosotros sabemos que la fórmula de peso va a ser igual a masa por gravedad. Pero ujú, cuando nosotros hablamos de la ley de Arquímedes, recordemos que tenemos que relacionar el peso con la densidad y el volumen de un objeto. ujú, Y ahora, para supuesto, para poder hacer esto, recordemos que si despejamos la fórmula de densidad igual a masa sobre volumen, obtendremos que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen, tal y como podemos observar acá. Ahora comencemos con el experimento. Resulta ser que vamos a comprobar una parte de la ley. Esta es que si la densidad de un objeto es menor que la densidad del líquido, entonces el huevo flotará.
Si la densidad es igual, no va a flotar ni se va a hundir, y si la densidad es mayor que la del líquido, este se va a hundir. Ujú, Ahora vamos a empezar a describir mejor las fuerzas que están presentes. En el vaso número 1. En el vaso número 1 lo que ocurre es que el huevo se hunde. Esto se debe a que la densidad del agua la densidad del huevo es mayor que la densidad del agua, tal y como podemos observar aquí. Que la densidad de un huevo está entre 1053 kilogramos sobre metro cúbico y 1104 kilogramos sobre metro cúbico. Yo utilicé 1104 kilogramos sobre metro cúbico y ujú, la del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eh, lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Las fuerzas que están presentes aquí son el peso, que es la fuerza causada por la gravedad. Es este vector rojo que está dirigido hacia abajo, siempre va hacia abajo, es decir, al centro de la Tierra. Tenemos la normal, que es el vector naranja que tenemos acá. Esto es una fuerza que los cuerpos experimentan cuando están apoyados sobre una superficie. Pues esta fuerza es la que la superficie genera sobre el cuerpo cuando éste se encuentra apoyado en ella. Y finalmente, la fuerza de flotación o empuje, que es la fuerza que hemos venido a estudiar. En el caso número 2, a diferencia del primer caso, podemos observar que el huevo no flota ni se hunde. Esto se debe porque la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. ujú, Tal y como podemos observar aquí, que al echar sal dentro de nuestro vaso de agua, el vaso de agua número 2, hasta conseguir un 10% de salinidad, vamos a obtener esta densidad. Esto lo obtuve debido a que no poseo materiales de laboratorio en mi casa de una función de salinidad. Variación de la densidad con respecto a la salinidad. Y bueno, las fuerzas que podemos observar también, a diferencia del primer vaso, es que esta vez solo actúa en el peso y el empuje. Entonces debe a que el cuerpo no está apoyado sobre una superficie para que experimente pues, la fuerza normal. ujú, Y claro, aquí ocurre una cosa, es que podemos observar que como no sube ni baja, esto se debe a que el peso menos el empuje o fuerza de flotación se anula. Es decir, que si nosotros lo sumamos, su suma va a ser igual a cero. Recordemos que el peso es una fuerza positiva y el empuje, al ser una fuerza que va en sentido opuesto, va a ser negativa. ujú, En el vaso 3 podemos observar que el huevo flota. Esto se debe a que la densidad del mismo es menor a la densidad del agua, tal y como podemos observar aquí. Aquí ujú, tenemos que la densidad del huevo es de 1104 kilogramos sobre metro cúbico y la del agua con 30% de salinidad es de 1180 kilogramos sobre metro cúbico. Podemos observar, al igual que en el caso anterior, que aquí se están trabajando dos fuerzas, el empuje o fuerza de flotación y el peso. Pero aquí ocurre algo diferente, y es que para que el objeto flote o se dirija hacia arriba, lo que tiene que ocurrir es que la fuerza de empuje sea mayor al peso. ujú, Ajá. Volvamos a la ley de Arquímedes. Sabiendo ya cómo podemos calcular el peso de un volumen, el peso de un cuerpo, disculpe, utilizando densidad, volumen y, ajá, utilizando el peso, volumen y la gravedad, ahora procedamos a analizar correctamente el principio de Arquímedes. ujú, Recordemos que el principio de Arquímedes nos indica que la fuerza de empuje va a ser igual al peso desplazado. Entonces, para poder obtener el peso desplazado, utilizamos la fórmula que encontramos anteriormente. Densidad del líquido por el volumen desplazado por la gravedad. Y es importante hacer énfasis que la fuerza, la densidad que se necesita o que se debe tomar es la del líquido y que el volumen es el volumen desplazado, que va a ser igual al volumen de la parte del cuerpo que está sumergida. ujú, Cuando nosotros, recordemos que cuando nosotros estábamos haciendo el experimento, ¿no? Nosotros dijimos que al interactuar las fuerzas se generaba un valor. Bueno, este valor recibe un nombre, es el peso aparente. El peso aparente no es nada más que la suma del peso real del objeto, es decir, el peso en el aire, y
el empuje. Recordemos que el empuje es negativo debido a que va en sentido contrario al peso. Es correcto. Y con esta misma fórmula podemos obtener una segunda forma de obtener el empuje, que es despejando aquí empuje. Entonces podemos decir que el empuje va a ser igual al peso real menos el peso aparente. También se nos presenta otra nueva característica, que es la densidad aparente. También se puede conocer peso aparente y densidad aparente como peso relativo y densidad relativa. Eso es otra forma de llamarlo. Ajá. Obtenemos que la densidad aparente va a ser igual a la densidad del cuerpo sobre la densidad del líquido. Pero si nos ponemos a analizar, a la hora de que nosotros realicemos esta operación, podemos observar que nuestras unidades se anulan. Esto se debe principalmente a que nuestra densidad aparente es una fuerza adimensional, es decir, que no tiene dimensiones. Ajá. Ok, conclusión. Con todo lo que tenemos hasta ahora, creo que ya podemos analizar un poco mejor la situación anterior. Y vamos a plantear casos. ¿Será la fuerza de empuje del caso número 1 igual a la fuerza de empuje del caso 2? Bueno, podemos observar que el volumen desplazado es el mismo en los dos casos, pues los dos están hundidos completamente y tienen un mismo volumen. Sin embargo, la densidad de los líquidos cambia. Esto hace que la fuerza de empuje en el caso número 2, en el vaso número 2, sea mayor a la fuerza de empuje que del vaso número 1. Ahora, es un poco más complicado en el caso del vaso número 3. Esto se debe a que, a pesar de que la densidad es mayor, no siempre el cuerpo va a estar totalmente sumergido. Como no se puede observar muy bien en esta figura, pero hay una parte del cuerpo que no está sumergida. Y en algunos casos esto puede representar, por ejemplo, que en el caso número 1 y en el caso número 3 sea una fuerza similar. Pero este no es el caso aquí. Aquí visualmente podemos observar que el empuje es mayor al peso y por eso nuestro objeto flota. Ok. Conclusión. El empuje es una magnitud vectorial, ya que posee un módulo el cual podemos calcular utilizando la siguiente fórmula. Empuje igual a la densidad del líquido por el volumen desplazado por la gravedad. Y también lo podemos obtener de la fórmula del peso aparente, que es empuje igual a peso real, es decir, peso en el aire, menos el peso aparente. También posee dirección vertical y sentido hacia arriba. Perdón. Ajá. El cuerpo se comportará de distintas formas dependiendo de la densidad del mismo. Esto lo experimentamos anteriormente con el proyecto. Y de la densidad del líquido. Si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, el sólido se va a hundir. Si la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido, el cuerpo no flotará ni se hundirá. Y si la densidad del cuerpo es menor a la densidad del líquido, el cuerpo flotará. Por último, al sumergir un cuerpo total o parcialmente, surgen otras fuerzas y valores resultantes. Este fue el caso del peso aparente y de la densidad aparente, o peso relativo y densidad relativa, que al interactuar, por ejemplo, en este caso, el peso y el empuje, surge esta fuerza resultante que es el peso aparente. Y por supuesto, podemos calcularlas utilizando la fórmula que hemos visto. Peso aparente igual a peso real menos empuje y densidad igual a densidad del cuerpo sobre la densidad del líquido. Finalmente, como recomendaciones, utilizar un modelo gráfico para un mejor análisis de los fenómenos físicos. Esto se presenta en realidad en la mayoría de los casos para analizar fenómenos físicos. Y esto se debe a que no siempre vamos a obtener muy claro las cosas solamente con el enunciado. Hay veces que no se puede expresar tan fácilmente las cosas de esa manera. Entonces nosotros debemos recurrir a un modelo gráfico para un mejor entendimiento. Y por supuesto, trabajar en un solo sistema de unidad. Esto es algo crucial casi que para todos los problemas, pues no queremos encontrarnos con unidades que no sean convencionales. Esto es importante tomar en cuenta, es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a empezar a trabajar si nos dan unidades diferentes. En el caso de nuestro experimento, nosotros utilizamos el sistema MKS, el sistema metro, kilogramos, segundo. Y podemos observarlo, por ejemplo, con las unidades de densidad. La unidad de densidad fue metros sobre kilogramos sobre metro cúbico.
kilogramos y metros que pertenecen al sistema MKS. Y bueno, muchas gracias. Excelente, hijo. Muy buena tu exposición. Me gustó bastante que hasta utilizaste las leyes de Newton en la Muchas- parte cuando hacías la sumatoria ahí en los fluidos. Te quiero felicitar, por supuesto, la mayor nota. Y bueno, de verdad que es un orgullo, ¿verdad? Ver cómo, a pesar de la parte virtual, se cumple, ¿verdad? Por supuesto. Cumple y se cumple bien, trabajando bien, investigando. Y lo que se está el profesor Jesús Arcila. ¿Cómo está, profe? Bien, ¿cómo le va? ¿Me escuchan? Bien, Sí. claro, muchas Ok. Ajá. Veo la manito levantada, profe. Sí, Dígame. estoy esperando que usted termine. Ajá, bueno, ya estoy terminando. Me gustó bastante la exposición del hijo. Él también utilizó lo que son las leyes de Newton, que es la parte de física 1, pero la implementó con la parte de fluido. Bueno, profe, usted Ok, dice. muy buen día, ¿no? Buen día. Llegué tarde a la reunión porque estaba empeñado en otra cosa. Así como dice usted, me pareció interesante la presentación. Sin embargo, tengo una pequeña duda o acotación al bachiller. Ajá. Nuevamente en la física, hay, ¿se llama esto? Letras que están diseñadas o designadas para representar las diferentes unidades de medida. Entonces, si estoy Ajá. hablando de peso y de fuerza y de densidad, cada uno de ellos tiene una letra característica que identifica la variable. Entonces, Ajá. cuando está hablando de densidad, me pone una P y yo asumo P por Es peso. W, peso es W. Ajá. Entonces, las variables están siendo utilizadas, o sea, por, no sé si es mi opinión es correcta. O Por el sea, nombre, sí. sea, yo me perdí en el Ajá. cerebro peleando, buscando la variable, y entonces me desvié de lo que estaba exponiendo el bachiller. Eso forma Sí. parte de la formación, Ajá. y entonces es bueno acotarlo porque hay que usar las Es siglas. importante colocar la nomenclatura de cada Porque entonces parámetro. a la hora cuando uno ya sabe cómo es la cosa y ve Sí, las variables en letras que no es la correcta, entonces ahí es donde claro. vienen los errores de cálculo y los Ay, errores de diseño que se pudiese generar. porque se Esto, puede confundir en la parte de los libros, ¿ya? El peso viene dado en W. Ese ya es la nomenclatura de peso. Ahí. Claro, yo cualquier cosa en la presentación, yo anoté, yo tengo la nomenclatura colocada. Yo utilicé P como peso y en las presentaciones se veía que decía P igual a peso. Pero sí, No quise utilizar mucho las unidades, la variable W, porque la W se utilizaba era para el inglés. Y bueno, anteriormente me habían llamado la atención precisamente por utilizar variables en inglés. no, pero es que peso es en W, en todos lados. Claro. Y la unidad del peso sería newtons, para el empuje y para el peso aparente y para el peso real. sí, Ah, bachiller, disculpe. Si Ah, usted hace un texto, un libro, una ajá, guía, eso es y así. usted coloca las variables, la nomenclatura de las variables las coloca a su gusto y manera, Ajá, la otra persona que lo lee le va a invalidar el documento porque no está ajá, utilizando la nomenclatura correcta. Eso es toda la es historia. correcto, sí. ok, entiendo, lo tomaré en cuenta para la Muy siguiente buena la presentación. acotación, Muchas profe Jesús. gracias. Así Gracias. es, tiene razón. ¿Alguna otra acotación? No, ninguna, suficiente. Me gustó Ah, bastante también la presentación. sí, a mí me llamó, Muy didáctica la expresión correcta. sí, y me gustó bastante que a pesar, utilizó hasta las leyes de Newton, que es de Ah, física 1, sí, y lo sí. implementó en la parte de fluido. Está bien. Ginergis, ¿cómo estás? Ginergis está Buenas callada. tardes, doctora. Buenas tardes, sí. Tu exposición Sí, mañana, mi reina, mañana. sí, no hay problema. Ah, bueno, porque me acabas de ¿Usted decir. usted vio lo que envió, lo que le envió al correo? Sí, claro, ya, no te preocupes. Sí. Bueno, entonces, esto es capaz, hijo, pásame a mí como anfitrión para poderlo yo llevarlo a YouTube, grabarlo y enviarlo allá al grupo de WhatsApp. Y si puedes también, me pasas también el material, la presentación para también enviarla al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Por favor. Entendido. Ajá. Eso se hace en la sección de participantes.
En la parte de participantes, tú te ves allí, me escoges a mí y donde dice más, ahí te van a aparecer algunas opciones. Dice, me pones como hospedador. Claro. Ya, gracias. Listo. Para poderlo yo enviarlo a YouTube y que lo puedan ver los demás. ¿Ya? Perfecto. Pasar el link allá. Bueno, profe, estamos muy alegres de que usted está aquí con nosotros. Igual. ¿Cómo ha seguido usted, profesora? Después Ay, que muy paró el carro con la bien, mano. profe, gracias a Dios. Qué pena, cómo lo conocí, así que estaba No, por favor, tranquila. inflamadísima. Yo tampoco, yo también fui ignorante. Yo, ay, ¿cuál será? No sabía cuál era tampoco. Le Así digo que, una cosa, a ver. usted es mi orgullo en la UNEFA. Y en otra Está bien, institución, trabajo en otra institución y se los recargué bastante. está bien. Fíjese, a Gracias. varios de los coordinadores le eché el cuento. Está El bien. profesor Jesús Arcila fue, miren, para mí eso fue, yo creo que eso fue lo que me hizo quitar la inflamación que tenía. Oye, ya pasé a ser santo también ahora, santo curador. Está Que bien, Dios me le pague por esa Amén, visita, profesora, profe. Cuídese. Bueno, Bueno, me retiro porque ya creo que ya terminamos. sí, sí, porque nomás que puso él, sin embargo, está cordialmente invitado para mañana Ginerki, que ya me dijo ¿A que qué hora sería? a esta misma hora, a las 2, profe. Si usted puede Ok. o usted opciona otra, nos da otra opción. No. O sea, yo en la mañana estoy ocupado, pero en la tarde estaré pendiente. Ah, bueno, que Dios me lo bendiga, profe. Amén, Agradecida por su visita. Tenga buen día. Ok. Ya, hijo, ¿me cambió? ¿Sí? Sí, ya usted dejó. Ok, que Dios me los bendiga. Fue un placer. Bendiciones, ¿sí? Feliz Muchas Amén. tarde. gracias, profe. Ok. Por cierto, profe, esta ya sería la última nota de Sí, física, ya ¿no? esta es la última nota. Ya vamos a empezar a enviarles allá con los mismos documentos. Se los voy a enviar allá al WhatsApp del grupo, ¿sí? Perfecto. Sí, que Dios me los cuide. Bendiciones. Chao. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Ok.